Hola, soy el Evil Goku, y hoy les traigo este fanfic de Goku en My Hero Academia. Capítulo 17, antes del primer camino. La pregunta del observador Zero no desapareció. Permaneció flotando en la fuente de los caminos como una piedra arrojada a un lago infinito. Si puedo cambiar, entonces, ¿quién era yo antes? Aquellas palabras parecían simples. Pero habían provocado algo extraordinario. Porque por primera vez desde el nacimiento de la existencia, el observador estaba cuestionando su propia naturaleza. Y la existencia respondió. La gigantesca esfera luminosa comenzó a emitir pulsos lentos. No eran violentos. No eran destructivos. Parecían latidos. Como el corazón de un ser vivo despertando después de un sueño extremadamente largo. Goku observó la escena en silencio. Incluso él comprendía que algo importante estaba ocurriendo. A su alrededor, Midoriya, Bakugo, Todoroki, Uraraka, Raizen, Eon, Miros, Lira, Abisen y Noctis permanecían atentos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si todos estuvieran esperando. Y entonces ocurrió. Detrás de la fuente apareció algo nuevo. O quizás algo muy antiguo. Una enorme puerta comenzó a materializarse lentamente. No parecía estar hecha de metal. Ni de piedra. Ni de energía. Parecía estar hecha de recuerdos. Miles de imágenes recorrían su superficie. Universos naciendo. Estrellas explotando. Civilizaciones creciendo. Amistades. Guerras. Esperanza. Dolor. Todo estaba grabado allí. Como si la historia completa de la existencia hubiese quedado registrada en aquella estructura. Lira abrió lentamente los ojos. Y por primera vez desde que la conocían, parecía asustada. No puede ser, susurró. Eon la observó. ¿Qué ocurre? Lira tardó varios segundos en responder. Como si le costara pronunciar las palabras. La puerta del origen absoluto. El silencio fue inmediato. Incluso Miros pareció sorprendido. Pensé que era una leyenda. Lira negó lentamente. Yo también esperaba que lo fuera. La puerta emitió un suave resplandor. Y una voz comenzó a resonar. No era la fuente. No era el observador. No era ninguna entidad presente. Era algo diferente. Algo increíblemente antiguo. Aquellos que buscan respuestas. La voz era tranquila. Profunda. Como un océano sin fondo. Deben estar preparados para aceptar la verdad. Midoriya tragó saliva. Bakugo cruzó los brazos. Goku simplemente escuchó. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Solo unos centímetros. Pero aquello fue suficiente para que todos sintieran una presión imposible. No era poder. No era energía. Era antigüedad. Era como estar frente a algo que había existido antes de que el concepto de tiempo fuera inventado. ¿Qué hay detrás? Preguntó Raizen. Lira respondió sin apartar la vista de la puerta. El pasado. No nuestro pasado. El pasado de todo. La fuente respondió al movimiento de la puerta. Miles de caminos comenzaron a girar alrededor del grupo. Formando una especie de espiral luminosa. El nuevo camino de la comprensión brilló con fuerza. Y entonces la voz habló nuevamente. Entrad. Y observad. Pero recordad una cosa. Todos escucharon atentamente. Lo que veáis, no podrá ser olvidado. Sin dudarlo. Goku fue el primero en avanzar. Bueno. Supongo que hay que entrar. Bakugo se llevó una mano a la cara. Algún día aprenderás a pensar antes de actuar. Probablemente no. Respondió Goku sonriendo. Midoriya soltó una pequeña risa. Y lo siguió. Poco a poco todos atravesaron la puerta. La sensación fue extraña. No había viento. No había gravedad. No había luz. No había oscuridad. No había nada. Absolutamente nada. Y aún así, ellos existían. Midoriya miró alrededor. ¿Dónde estamos? Nadie respondió inmediatamente. Porque nadie lo sabía. No era el vacío que habían conocido antes.
No era una dimensión. Ni una realidad. Era algo mucho más profundo. Era la ausencia absoluta de todo. Un lugar donde jamás había existido una estrella. Un lugar donde jamás había nacido una idea. Un lugar anterior a la posibilidad. Lyra observó aquel espacio. Y por primera vez, se arrodilló. Con respeto. Con reverencia. Con humildad. Este es el silencio original. Susurró. El estado de la existencia antes de existir. Goku observó alrededor. Y entonces notó algo. Una pequeña luz. Muy lejana. Muy débil. Pero estaba allí. Oigan. Dijo señalando. ¿Eso estaba antes? Todos giraron la cabeza. Y la vieron. Una diminuta chispa brillando en la distancia. La única cosa existente en toda aquella inmensidad vacía. La chispa comenzó a crecer. Lentamente. Muy lentamente. Hasta adoptar una figura. Humana. O algo parecido. Sentada sola en medio del vacío. Con los ojos cerrados. Como alguien que llevaba dormido una eternidad. El observador cero se quedó inmóvil. Porque reconocía aquella presencia. Aunque no entendía por qué. La figura abrió lentamente los ojos. Y observó directamente al grupo. Como si hubiera sabido desde siempre que algún día llegarían. Y entonces sonrió. Así que finalmente habéis llegado. Dijo con una voz tranquila. Mis hijos. El silencio fue absoluto. Lyra palideció. Eon quedó inmóvil. Neros no podía creer lo que veía. Incluso Avision y Noctis parecían completamente desconcertados. Porque acababan de encontrarse con el ser que existía antes de la fuente. Antes de los caminos. Antes del tiempo. Antes de la posibilidad. Antes de todo. Y el observador cero susurró algo que jamás pensó decir. Padre. El silencio se extendió por aquella inmensidad vacía. Nadie habló. Nadie se movió. Ni siquiera el tiempo parecía avanzar. Porque frente a ellos se encontraba algo que jamás habían imaginado posible. La figura permanecía sentada en medio del silencio original. Vestía ropas sencillas. Sin armaduras. Sin coronas. Sin símbolos de poder. Y aún así, su presencia era más imponente que cualquier dios, guardián o entidad que hubieran conocido. No por fuerza. Sino por significado. Era como contemplar la primera palabra de un libro que contenía toda la historia de la existencia. El observador cero permaneció inmóvil. Su voz, normalmente perfecta y estable, parecía haber perdido seguridad. Padre, repitió. Como si estuviera pronunciando una palabra olvidada. Una palabra enterrada bajo incontables eras. La figura sonrió. Una sonrisa cálida. Humana. Extraordinariamente humana. Ha pasado mucho tiempo. Respondió. Por primera vez, todos vieron algo imposible. El observador cero dudó. No como un análisis. No como un cálculo. Como una emoción. Como una persona. No recuerdo. Dijo lentamente. Intento recordar. Pero no puedo. La figura asintió. Como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Lo sé. Goku observó a la figura. ¿Quién eres exactamente? La entidad volvió su mirada hacia él. Y sonrió nuevamente. He tenido muchos nombres. Pero hace mucho tiempo, me llamaban el primer soñador. Mi gorilla sintió un escalofrío. Aquel nombre parecía sencillo. Pero escondía algo inmenso. El primer soñador levantó una mano. Y el vacío comenzó a mostrar imágenes. No eran recuerdos. Eran acontecimientos reales. La historia más antigua de todas. Antes de la existencia, no había oscuridad. No había luz. No había materia. No había energía. Ni siquiera existía el concepto de existir. Las imágenes mostraban un vacío absoluto. Un lugar donde nada podía ocurrir. Porque ni siquiera había algo capaz de imaginar que ocurriera.
El primer soñador observó aquellas imágenes. Sus ojos reflejaban una tristeza muy antigua. Y yo estaba allí. Silencio. Solo. Aquella única palabra parecía contener una eternidad. La visión continuó, mostrando al primer soñador en medio de aquella nada infinita. Sin tiempo. Sin espacio. Sin compañía. Sin propósito. Durante una eternidad permanecí solo. Y entonces formulé una pregunta. La imagen mostró al joven levantando lentamente la mirada. ¿Y si existiera algo más? En el instante en que aquella pregunta fue formulada, apareció una chispa. Pequeña. Insignificante. Frágil. Lyra observaba con lágrimas en los ojos. Porque conocía aquella historia. Pero jamás la había visto. Esa chispa, susurró. El primer soñador sonrió. Fue la primera posibilidad. La chispa creció. Se expandió. Y comenzó a formar senderos luminosos. Miles. Millones. Incontables. La existencia nació porque alguien imaginó que podía existir. La comprensión golpeó a todos. La existencia no había sido creada por poder. Ni por magia. Ni por una fuerza divina. Había nacido de una pregunta. La visión continuó. De los caminos surgieron nuevas luces. Nuevas entidades. Nuevas conciencias. Entre ellas apareció una pequeña figura luminosa. Lyra. Dijo el primer soñador. Lyra bajó la cabeza emocionada. Luego apareció otra. Eon. Y otra. Miros. Y otra. Avisión. Todos observaban maravillados. Finalmente apareció una luz diferente. Una luz silenciosa. Observadora. Distante. El observador cero quedó inmóvil. Tú. Dijo el primer soñador. Las imágenes mostraron algo sorprendente. El observador no había sido creado para juzgar. Ni para analizar. Ni para controlar. Había sido creado para aprender. El silencio fue absoluto. ¿Aprender? Preguntó el propio observador. Sí. Respondió el primer soñador. Te di curiosidad. Te di paciencia. Te di tiempo. Su sonrisa se volvió triste. Pero con el paso de las eras, olvidaste quién eras. Las imágenes cambiaron. Mostrando al observador contemplando incontables tragedias. Incontables guerras. Incontables pérdidas. Y poco a poco, la curiosidad se transformó en análisis. El análisis en control. Y el control en juicio. No por maldad. Sino por miedo. Miedo a seguir viendo sufrir a la existencia. Goku escuchaba atentamente. Entonces levantó una mano. Espera. Todos lo miraron. Si tú creaste todo esto, ¿por qué permitiste que existiera el sufrimiento? Era la pregunta que nadie se había atrevido a formular. El primer soñador permaneció en silencio. Durante largos segundos. Y finalmente respondió. Porque no estaba creando una máquina. Miró los caminos. Las estrellas. Los universos. Las vidas. Estaba creando una historia. La voz del primer soñador resonó por todo el silencio original. Una historia sin tristeza no tiene compasión. Una historia sin errores no tiene crecimiento. Una historia sin pérdida no tiene valor. Miró directamente a Goku. Y una historia sin posibilidad de fracasar nunca puede tener esperanza. Todos permanecieron en silencio, procesando aquellas palabras. Y entonces ocurrió algo inesperado. El observador cero comenzó a brillar. Una luz suave. Cálida. Humana. Como si una parte perdida de sí mismo estuviera regresando. Pero justo cuando aquello ocurría, el primer soñador levantó lentamente la mirada. Su expresión cambió. Por primera vez, parecía preocupado. No, murmuró. La fuente tembló violentamente. Incluso desde aquella realidad anterior al tiempo pudieron sentirlo. Algo estaba ocurriendo. Algo malo.
Y entonces el primer soñador pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos. Alguien está intentando despertar al final verdadero. La luz de la fuente se volvió roja. Los caminos comenzaron a romperse. Y una presencia desconocida empezó a moverse en las profundidades de la existencia. Una presencia tan antigua, que ni siquiera pertenecía a la historia creada por el primer soñador. Capítulo 56. El final verdadero. La luz roja se extendió por los caminos. No era una luz normal. No iluminaba. No calentaba. No daba vida. Era una luz que parecía anunciar el final de algo. El final de una historia. El final de un sueño. El final de una posibilidad. El cambio del primer soñador. Por primera vez desde que lo habían conocido, el primer soñador se levantó. El movimiento fue simple. Tranquilo. Pero toda la realidad reaccionó. El silencio original tembló. Los caminos vibraron. La fuente respondió. Como si la existencia misma reconociera la importancia de aquel instante. Lyra observó en silencio. No podía creer lo que estaba viendo. Se levantó, susurró. Eon cerró los ojos. Jamás pensé que llegaría a verlo. El origen del miedo. Midoriya miró al primer soñador. ¿Qué es el final verdadero? La expresión del creador de la historia se volvió seria. Muy seria. Cuando creé la existencia, no fui el primero. El silencio fue absoluto. Incluso Goku quedó inmóvil. ¿Qué? El primer soñador asintió lentamente. Yo fui el primero dentro de esta historia. Pero no fui el primero en existir. Antes del soñador las imágenes aparecieron nuevamente. Pero esta vez eran diferentes. Más antiguas. Más difíciles de comprender. Mostraban algo imposible. Algo anterior incluso al silencio original. Un lugar donde ni siquiera existía el concepto de nada. Y allí, había otra presencia. El otro no tenía no tenía nombre. No tenía identidad. Porque los nombres todavía no existían. Yo lo llamo el otro. Dijo el primer soñador. No porque sea su nombre. Sino porque es lo único que puedo llamarlo. Dos respuestas diferentes. La visión continuó. Mostrando a las dos primeras conciencias. El primer soñador. Y el otro. Ambos observaban la inmensidad vacía. Y ambos llegaron a conclusiones distintas. El primer soñador hizo una pregunta. ¿Y si existiera algo más? El otro hizo otra. ¿Por qué debería existir algo? El nacimiento de dos caminos. A partir de aquellas preguntas nacieron dos ideas. Dos filosofías. Dos destinos. El primer soñador eligió crear. El otro eligió permanecer en el silencio. No por odio. No por maldad. Simplemente porque creía que la inexistencia era más perfecta que cualquier historia. La separación. Las imágenes mostraron cómo ambos se alejaban. Uno construyendo posibilidades. Uno rechazándolas. Durante incontables eras no volvieron a encontrarse. Y así nació la existencia. La expresión del primer soñador se volvió sombría. Pero el otro nunca desapareció. La luz roja volvió a extenderse. Esperó. Los caminos comenzaron a romperse. Observó. La fuente tembló. Y aprendió. El observador cero levantó lentamente la cabeza. Como si comprendiera algo aterrador. Ahora lo entiendo. Murmuró. Todos lo miraron. Yo no olvidé quién era. El silencio cayó sobre el grupo. Me estaba convirtiendo en él. La comprensión golpeó a todos al mismo tiempo. El deseo de juzgar. El deseo de controlar. El deseo de eliminar lo imperfecto. Todo aquello había acercado lentamente al observador a la filosofía del otro. No porque fuera malvado. Porque era lógico. Y eso era precisamente lo peligroso. La fuente lanzó un grito silencioso. Una enorme grieta apareció sobre su superficie. Más grande que cualquier otra anterior. Y desde ella comenzó a surgir algo. No una entidad. No una sombra. No un monstruo. Una ausencia. Un espacio vacío con forma humana. Algo que parecía borrar la realidad simplemente al existir.
La temperatura desapareció. El sonido desapareció. Incluso el color comenzó a desaparecer. Todo aquello que definía la existencia se debilitó. Porque el otro estaba llegando. Noctis cayó de rodillas. No por miedo. Por reconocimiento. Ahora recuerdo, susurró. Lyra lo observó. ¿Qué recuerdas? Noctis levantó lentamente la mirada. Y por primera vez desde su aparición, sus ojos mostraron auténtico terror. Yo nací de las lágrimas de la existencia. Silencio. Pero él, la voz le tembló. Todos permanecieron inmóviles. Excepto uno. Goku. Como siempre. Dio un paso adelante. Bakugo casi gritó. ¿Vas a hacer eso otra vez? Goku se rascó la cabeza. Bueno. Miró al otro. Luego al primer soñador. Luego a sus amigos. Alguien tiene que hablar con él. Mi gorilla soltó una carcajada nerviosa. Incluso en el borde del fin de toda la existencia, Goku seguía siendo Goku. La figura del otro terminó de emerger. No tenía rostro. No tenía ojos. No tenía boca. Y aún así, todos sintieron que los observaba. Entonces habló. No con palabras. Sino con una idea. Una idea tan antigua que parecía haber existido antes que el lenguaje. Miles de caminos se apagaron. La fuente perdió parte de su brillo. Y el primer soñador cerró lentamente los ojos. Porque sabía exactamente lo que significaban aquellas palabras. La última página de la existencia acababa de abrirse. Fin del capítulo 17. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, hasta la próxima.